Bueno, pues pasan 12 minutos de las 2 de la tarde y vamos a terminar hoy este directo Marca con el espacio que dedicamos a la salud deportiva. Así que tengo aquí a Miguel Moreno y a Chema Urraca, del Centro de Fisioterapia y de Recuperación Deportiva Las Gaunas y del Centro Doctor Urraca. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas a los dos. Muy buenas, ¿qué tal? Hoy hace solito y ya viene en manga corta, ya... Otra cosa. Sí, es otra cosa. Nos escucharon la semana pasada porque ha salido ya el sol, perfecto. Sí, sí. O sea, que sacas alguno a hacer recuperación al parque, ¿o no? Inmediatamente. Sí. Bueno, pues hoy vamos a hablar de los tratamientos de recuperación de lesiones con plasma sanguíneo, ¿verdad? Chema. Así es, eso ¿Qué es. es el plasma? Vamos a empezar ¿Qué es así, el plasma? por el principio. Bueno, esto que vamos a hablar hoy es una de las terapias que nosotros hacemos, una de tantas, ¿no? Y el plasma, o sea, el plasma rico en plaquetas es una terapia que se utiliza hace ya pues casi 20 años, más de 20 años, ¿no? Se empezó a utilizar hace, ya te digo, unos 20 años, y se trata de utilizar parte de nuestro plasma para recuperar y regenerar parte de nuestros tejidos que tenemos lesionados. Así es a grosso modo, pero si queréis lo explicamos un poco más, como quieras. Sí. Siempre que Pues, sea con lenguaje de la calle. Sí, con lenguaje de la calle. Pues como todos sabemos, las plaquetas lo que hacen es, cuando aparece una hemorragia, van y taponan, ¿no? ¿Os acordáis de Cicatrizan, aquellos? ¿no? Un poco. Bueno, empieza es la primera fase, aquellos dibujos animados, ¿no? De las una vez de la vida que aparecen las plaquetas corriendo y se pegaban, pues eso es. Y eso lo hacen, entre otras cosas, porque tienen dentro de las propias plaquetas, que son unas células que no tienen núcleo, no tienen órganos, tienen unos gránulos que se llaman gránulos alfa, que tienen un montón de sustancias químicas, que no vamos a entrar en más detalles, que lo que hacen es empezar o continuar la cicatrización de diferentes tejidos. También ayudan en formar nuevos vasos, la angiogénesis que llaman. También ayudan o favorecen el crecimiento de tejido muscular y de matriz celular, ¿no? Donde es la matriz de tejido fibroso, donde luego ahí se colocan las células. Bueno. Entonces, eso es lo que hacen las plaquetas por sí solas, ¿no? Nosotros tenemos en la sangre, tenemos por mililitro, tenemos entre 150.000 y 300.000 plaquetas, ¿no? Que cuando nos hacen análisis de sangre, pues ahí lo vemos, ¿no? Aquí lo que hacemos, o lo que tratamos de hacer, es sacar sangre del propio individuo que está lesionado y obtener un plasma que tenga muchísimas más plaquetas. Tanto es así que lo que solemos inyectar suelen ser pues entre 3 y 4 millones de plaquetas por cada 2-3 mililitros. Y con eso lo que hacemos es que todos esos factores que estaban en los gránulos alfa dentro de las plaquetas comiencen o sigan o favorezcan la regeneración de ese tejido que tenemos lesionado. ¿Y cómo se hace para tener más plaquetas? Pues lo que hacemos es, todo esto es algo autólogo, es decir, utilizamos el plasma de cada paciente para sí mismo. Es decir, no tenemos un plasma congelado para diferentes, sino que cada uno el suyo. Entonces lo que hacemos es centrifugar, es una manera muy sencilla. Sabemos que en la sangre tenemos un montón de cosas, glóbulos rojos, plaquetas, mucho agua, lógicamente, iones y también me quedan los glóbulos blancos, no sé si os he dicho también. Bueno, entonces nosotros cuando lo centrifugamos sabemos que lo más denso, que son los glóbulos rojos, se queda abajo y sabemos que el resto de plasma, qué cosas hay en cada parte del plasma, ¿no? Entonces nosotros después de centrifugar sabemos que hay una parte... Para separar, ¿no? Eso es, al centrifugar separamos en función de la densidad de lo que hay dentro. Entonces sabemos qué parte de ese plasma es el que más cantidad de plaquetas tiene. Y entonces parte de ese plasma es la que obtenemos y es lo que después de tratarlo lo inyectamos al paciente en esa zona lesionada. ¿Y para qué patologías se usa o quién se puede beneficiar de un tratamiento así? Ya digo que se empezó a utilizar esto hace muchos años y se utilizaba para otras especialidades, ya no solo medicina deportiva o traumatología. Se empezó los maxilofaciales y los dentistas lo utilizaban cuando ponen implantes. Esos fueron un poco los que empezaron, pero bueno, ahora mismo se utiliza para para diferentes patologías y en lo que más nos compete a nosotros, que es la medicina deportiva o la traumatología, lo utilizamos en tendinopatías, sobre todo tendinopatías crónicas, tendinosis, condropatías, fascitis plantares, epicondilitis. En general, muchísimas lesiones, ya sea de cartílago, de músculo, de tendones, de ligamentos, que podemos tener lesionados. Entonces, en función de qué lesión tengamos, pues lo inyectaremos de una u otra forma.
Y supongo que eso ayuda mucho, Miguel, al tratamiento de fisioterapia solamente. Sí, la verdad es que nos ayuda mucho porque acelera mucho el proceso de reparación del tejido. Nosotros desde el objetivo de la medicina del deporte y de la fisioterapia ahora mismo, en el ámbito del deporte, es intentar recuperar las lesiones lo antes posible. Para eso tenemos que utilizar todos los medios que tenemos a nuestro alcance. Cuando tenemos una lesión, nosotros nos planteamos dos objetivos, fundamentalmente hablando de tendinopatías, que es en donde probablemente más se está utilizando la técnica de la infiltración de factores de crecimiento del plasma rico en plaquetas. Nosotros nos planteamos los objetivos. Por un lado, la restauración de la biología del tejido y por otro lado la restauración de la biomecánica. Tenemos que reparar esa biología y reparar esa biomecánica. La reparación de la biología, nosotros utilizamos la técnica de EPI dentro de la fisioterapia, que lo habíamos hablado una vez, que es la electrólisis percutánea intertisular, que lo que vamos a hacer es favorecer el primer proceso de reparación del tejido generando una inflamación controlada, ¿vale? Un inicio de ese proceso de reparación, y luego las terapias autólogas, que en este caso nos las hace el doctor Urraca, que es el que se va a encargar de hacer la extracción de la sangre, la preparación de ese plasma enriquecido con plaquetas, y entonces entre los dos vamos a favorecer esa reparación biológica. Y luego nosotros ya, mediante trabajo en sobrecarga excéntrica, que alguna vez hemos comentado, mediante ejercicios y otro tipo de técnicas propias ya de la fisioterapia, hacemos esa reparación biológica. Entonces son dos objetivos que lo hacemos de forma simultánea. De estos tratamientos se ha hablado mucho porque no se sabe bien, ¿verdad? Entonces parece que si se incluía como un método para doparse, ¿no? Incluso, o sea, se ha hablado mucho. Bueno, ahora mismo no está dentro de la lista. El problema del dopaje es alguna sustancia es positivo para doping si aparece en el listado del Consejo Superior de Deportes o la Asociación Mundial Antidopaje, que es la AMA, o el que sea. La cuestión es que ninguno de esos está incluido el plasma rico en plaquetas, o sea que sin ningún problema se puede utilizar y no tenemos el riesgo de que podamos dar algún positivo. Si la dificultad sería si se manipulase, ¿no? Esa sangre o si... Como en sí, lo que se hace con la EPO, por ejemplo, que ahí sí que de alguna forma se manipula, o las extracciones de sangre congeladas. O sea, extracciones de sangre cuando un deportista entrena en altura, pues aumenta el hematocrito. Muchas veces hay gente que lo que hace es extraer la sangre, congelarla y luego volverla a introducir dentro del torrente sanguíneo del deportista. Eso sí que, esa manipulación sí que es positivo. ¿Por en el dopaje. ¿Qué hace en el deportista? Lo que estamos haciendo es manipular los hematíes que vamos a introducir dentro del organismo, porque lo hacemos que de alguna forma natural el entrenamiento de altura existe desde hace muchos años, se conoce, y eso no está penalizado. La penalización no es hacer eso, sino extraer la sangre para luego volver a introducirla. Entonces, lo que vamos a hacer es introducir unos hematíes que de alguna forma no están con las capacidades normales, porque han sido congelados, descongelados, manipulados. Entonces eso es lo que se considera positivo en dopaje, y eso no está permitido. Cuando tenéis que tratar a algún deportista, ¿tiene desconfianza cuando le proponéis este tipo de tratamiento con sangre, con el plasma sanguíneo? La verdad es que no, porque ya es un tratamiento que además, pese a que es innovador, pese a que es un tratamiento bastante novedoso, es muy conocido. Deportistas de élite, pues de la talla de Rafa Nadal, por ejemplo, muchos futbolistas y otros deportistas lo están utilizando, y gracias a él han podido volver otra vez a competir a alto nivel. Entonces son tratamientos que ya los propios periodistas habéis hecho más familiares, y que la gente pues no le tenga tanto temor, ¿no? El hecho de que pueda ser confundido con una acción dopante, bueno, pues ya lo ha explicado Chema. Si Rafa Nadal se lo están poniendo en la rodilla y gracias a eso está compitiendo, evidentemente no es algo que no es dopante. Entonces, bueno, si lo explicas, ellos siempre hay alguno que tiene alguna duda, pero bueno, en general no ponen ningún problema.
Y cuando además le explicas cuál es el objetivo, por qué lo estás utilizando, se dan cuenta que tiene mucha lógica. Entonces ayuda mucho a su proceso de reparación y ayuda mucho a la recuperación de las lesiones. Además, muchos de los deportistas vienen ya pidiéndolo. Es decir, ya a veces nosotros lo ofrecemos cuando hace falta, pero hay gente que viene pidiéndolo, ¿no? Ayer, curiosamente, le comentaba antes a Miguel, en el Twitter aparecía Jesús Calleja diciendo que él ya tenía una tendinopatía crónica hace mucho tiempo y que la forma en la que se le ha curado es la EPI, lo que comentaba Miguel, junto con los factores de crecimiento, ¿no? O sea, factores con el plasma rico en plaquetas, perdona. O sea, que quizá de otra manera no se hubiera recuperado nunca. Pues muchas veces las tendinopatías dan mucho... Llevaban muchos años, además. Sí. Da mucha lata y a veces hay gente que tiene que dejar de hacer ejercicio, o por lo menos no hacer el ejercicio ni la intensidad ni el deporte que quieren hacer. Entonces, bueno, pues la verdad es que mucha gente está volviendo a hacer cosas que antes que ha dejado de hacer. ¿Tiene alguna contraindicación este tratamiento? Existen contraindicaciones. Por ejemplo, el tener una neoplasia, un cáncer de cualquier tipo, es un impedimento. Tener una fase aguda de una infección aguda también es. Estar embarazada también. Tener un nivel bajo de plaquetas también. Bueno, todo eso hace que no podamos utilizar esta terapia o que tengamos que aplazarla. Por ejemplo, si es un proceso, una infección aguda, bacteriana o vírica, podemos esperar. Basta con que pase, esperar estos. Y si hay una enfermedad más grave, pues bueno, pues hay que esperar y dejarlo y bueno, curar la enfermedad importante y luego bueno, pasaremos a este tratamiento, ¿no? ¿Qué es? ¿Por sesiones o en el tiempo se valora si hace falta más de una? Actualmente, bueno, hay diferentes formas, pero lo habitual es poner tres infiltraciones separadas entre 5 o 7 días, entre una y otra, sabiendo siempre y explicándole siempre muy bien a los deportistas o gente que no es deportista también, que el efecto no lo va a notar de forma inmediata, sino que lo va a notar pues pasados varios días, incluso semanas, ¿no? No es como una infiltración de corticoides que puede hacer efecto en el momento, en las pocas horas que puedes ver, sino que hay que tener un poco de paciencia y saber que el resultado va a ser más adelante, ¿no? A medio plazo, no a corto plazo como en otras lesiones. Y además, como luego muchas veces lo asociamos a tratamientos como fisioterápicos, pues bueno, todo eso ayuda a que las mejoras pues, sean un poquito antes. Sí, al final tenemos que acabar coordinando las fechas entre las sesiones de fisioterapia porque queremos hacer la EPI previo a la infiltración del factor de crecimiento, del plasma rico en plaquetas. Luego queremos empezar a trabajar con excéntrico y tenemos que andar ahí conjugando entre las sesiones de fisioterapia y medicina a ver cómo podemos hacerlo. Y bueno, entonces hay que tenerlo en cuenta. De todos modos, hablando de las infiltraciones de plasma rico en plaquetas, que estamos siempre hablando de deportistas, uno de los campos de acción que más resultados obtenemos y que mejor satisfacción tienen los pacientes son en el caso de la artrosis. Sí, sobre todo, sí, porque al fin y al cabo la artrosis es una degeneración del cartílago, ¿no? Empieza degenerándose ese cartílago. Y en fases iniciales, en fases finales, cuando ya hay una destrucción de la articulación, poco vamos a hacer o nada, ¿no? Y ahí no te queda más remedio que hacer una prótesis de lo que sea, cadera, rodilla. Pero en fases iniciales o fases ya moderadas sí que que es muy útil, ¿no? Se frena, eso es la evolución. Entonces, bueno, pues si podemos frenar o retrasar esa artrosis, pues la verdad es que es una cosa muy importante. La gente al final, todos vamos a tener artrosis en algún momento, ¿no? Entonces, cuanto más tarde tengamos esos dolores, esa incapacidad funcional, pues mucho mejor, ¿no? Y donde más resultados estamos teniendo, aparte de las tendinopatías, como hablábamos antes, es eso, en fases iniciales de patología artrósica. Rodillas, caderas, manos incluso. Bueno, pues además de hablar de este tratamiento de plasma sanguíneo, quería preguntarte por un curso de formación que vais a hacer este fin de semana, Miguel, en el centro. Sí, es verdad, vamos a hacer un curso de formación para preparadores físicos, para entrenadores personales. Y es un curso de cómo vamos a enseñar a los preparadores, a los entrenadores, cómo afrontar un planteamiento de un entrenamiento cuando el cliente pues tiene o ha tenido una tendinopatía. Entonces es enseñarles pequeños criterios de exploración, pequeñas recomendaciones a la hora de aplicar los ejercicios y de aplicar los entrenamientos para ayudar a que ese cliente que pudo haber tenido en tiempos una tendinopatía y que ahora no le da guerra, pero que si no hacemos un trabajo muy controlado puede volver otra vez a recaer.
Entonces, bueno, un curso para aprender a trabajar y compensar esos eslabones débiles que tienen a veces los deportistas. ¿Y cuándo se hace? Lo vamos a hacer este fin de semana. Tenemos... ¿Mañana y tarde? Sí, lo hacemos mañana y tarde. Nos vienen casi todos los entrenadores son de fuera. Entonces, bueno, pues aprovechando que son las fiestas aquí en Logroño, se han animado también a venir. Y bien, pues bueno, viene a culminar un poco también dentro del programa de formación que tenemos en el centro, en ecografía, en EPI, somos profesores oficiales de la técnica de EPI en España, y de entrenamiento funcional. Pues la verdad que nos pusimos en contacto con la metodología Elements, que alguna vez creo que hemos hablado, y van a venir con Germán. Entonces, bueno, pues hemos integrado todo lo que es el entrenamiento funcional que trabajamos en el centro, pues con la metodología Elements. Y tendremos aquí unos cuantos elementeros en el fin de semana. Se te iba a decir, ¿a cuántos esperáis? Pues el curso es para 15. Para 15. Y ahora mismo creo que estamos 12 inscritos. Y bueno, muy bien. Sí, muy bien. ¿No hay ningún riojano? Riojanos tenemos, creo que tenemos 4. También. Sí, tenemos 4 entrenadores de aquí. Muy bien. Pues nada, que os vaya muy bien. Que paséis buenas fiestas también. No sé si vais a poder disfrutar algo o no. Tendréis que trabajar un poco. Claro, esto es lo malo que coincidan cada 5 o 7 días. Claro, hace que muchas veces tengamos que utilizar días de festivos. Claro, porque es muy importante, ¿no? No saltarse. Claro, o sea, al final estamos trabajando ese proceso biológico también, y queremos optimizar lo mejor posible el tratamiento. Y ya, bueno, ahí está Chema que... Y la recuperación no sabe de festivos. Claro. El cartílago dice, no, que es fiesta, vale. Ni las lesiones ni nada. No, claro que sí. Bueno, pues gracias a los dos por venir una semana más. Os espero el miércoles que viene, que sí que hay programa. Perfecto. ¿En principio? Muy bien. Muy bien. Gracias.